Abra su Biblia ahí, Apocalipsis 21. Estamos hablando de los fundamentos que debe de tener la novia de Cristo. Y hemos dicho que son 12. 12 por lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Quiero que vaya usted ahí al versículo 2, que dice: y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, preparada como una novia ataviada para su esposo. Oiga, versículo 14. El muro de la ciudad tenía 12 fundamentos, cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Oyó, la nueva Jerusalén, que representa a la iglesia novia de Cristo, tenía 12 fundamentos. Y esto es muy importante. El fundamento es la base donde descansa el edificio, ¿no? Por eso es que la iglesia debe de tener buenos fundamentos. Por eso también, si uno tiene un buen fundamento, va a ser difícil que el enemigo lo destruya, que el enemigo lo desestabilice, porque uno tiene un buen fundamento. Porque hoy más que nunca debemos de tenerlo, por la gran cantidad de información, la gran cantidad de herejías que en el mundo pululan en gran manera. Lo hemos visto y lo estamos viendo. Es increíble, hermano, cómo hijos de Dios son arrastrados, incluso hasta la Babilonia, ya no digamos. Bueno, entramos al fundamento número 9, y este fundamento es tremendo porque es el fundamento de oír y de actuar. Oye, hay un fundamento de oír y de actuar. Vamos a ir a Lucas para irle poniendo base a lo que le quiero enseñar. Lucas 6:46 dice así, al 49 le voy a leer: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Oiga, es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó un fundamento, cimiento sobre la roca. Oiga, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente dio con fuerza contra ella, y al instante se desplomó, y fue grande la ruina de aquella casa. Wow, qué tremendo. Yo aquí el fundamento tiene que ver con oír y actuar. Esto quiere decir que no basta solo con entender, sino que hay que actuar. No basta solo con tener un conocimiento e información de la Biblia, sino actuar para que haya bendición, producción. Por eso, hermano, podemos decir que cuando uno escucha una palabra de fe y la cree, debe de actuar inmediatamente. Porque yo les enseñaba en alguna oportunidad de que hay momentos en Dios, momentos que son, y se le llama de repente. Usted sabe que Dios de repente, dice la Biblia, vino el Espíritu y bautizó. De repente, siempre hay esos de repentes en Dios, que son momentos que debemos de aprovechar, porque si no a veces se pierde quizás el momento en que Dios se iba a glorificar. Esto es como cuando se va a manifestar las lenguas, ¿no? De repente uno, cuando va a ser bautizado con el Espíritu Santo, es decir, la evidencia de hablar en lenguas se manifiesta en uno. Es un momento que pasan las lenguas ahí uno, hermano, empieza a hablar las lenguas. Entonces nosotros debemos de entender, a la luz de esto que le estoy diciendo,
que cuando uno escucha una palabra de fe y la cree, debe de actuar inmediatamente. Por eso es que el versículo 46 dice: ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esto es como que el Señor estuviera diciendo: si yo te digo algo, ¿por qué cambias de dirección? Si yo te digo en este momento que hagas esto, hazlo, porque ahí voy a glorificarme. Ahora, el Señor pone un ejemplo acá en esta parábola o en este fundamento de un hombre que no solo oye, sino que actúa sobre lo que ha oído. Por eso dice así, versículo 46, 47, repito: todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Es semejante a un hombre que al edificar una casa cavó hondo y echó cimientos sobre la roca, y cuando vino una inundación, el torrente dio con fuerza contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. ¿Oyó? ¿Notó eso? El oír y el actuar de este hombre fue puesto en el fundamento principal. El fundamento principal es la roca, que es Cristo. Ahí fue puesto Cristo, porque también podemos decir que este fundamento, y a mí me llamó la atención, lleva como base principal el oír. Esa es la base principal, el oír, el rema de Dios. El oír cuando Dios está hablando y se está haciendo vida a aquella palabra. Porque como sabemos, la palabra sola mata, el espíritu de la palabra es el que da vida. Entonces, en este caso podemos ver que este fundamento lleva como base principal el oír. Y es muy importante el oír bajo el rema del Espíritu Santo. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces no es más importante que hagamos algo para Dios. Escuche por favor esto. Si no hemos aprendido a oír su voz primero. Porque lo que quiere Dios es que aprendamos a oír su voz primero para luego actuar. Para que de esa manera seamos efectivos. En otras palabras, cuando Dios está hablando, debemos de poner mucha atención para no caer en la desobediencia de Saúl. Y ahí, en la experiencia de Saúl, nos va a enseñar algo con respecto al oír. Quiero que vayamos a 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, que dice así: y Samuel dijo: ¿se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz del Señor? Aquí le está hablando a Saúl. He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio. Y esto me llama la atención porque aquí nos ocupa el tema. Y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Oyó eso? ¿Notó? El prestar atención es mejor que el sacrificio o que cualquier sacrificio. Lo tremendo es que a Saúl no actuó conforme a lo que oyó porque no puso atención. Y yo creo firmemente que eso es clave en la vida del evangelio. Es clave aprender a escuchar la voz de Dios, que por lo general, y como dice la Biblia, habla a nuestra conciencia. Hay una voz que le dicta a uno. A mí, por ejemplo, yo creo que a usted también lo ha de hacer así el Señor en gran manera. Porque Pablo dice que, hermano, a través de la conciencia es cuando el Señor nos habla más que voz audible. Aunque Dios lo hace así, innegablemente, y lo va a hacer hasta que Él venga. Y cada uno de nosotros creo que anhelamos y deseamos que Dios nos hable así audiblemente, que oigamos su voz literalmente. Es lindo oír la voz de Dios. Pero es importante que entendamos este principio fundamental. Lo triste es que hay muchos creyentes que están actuando no conforme a lo que oyen, sino conforme a lo que ellos creen
que debe de ser. Y ese es otro problema con Dios. Eso le pasó a Caín también. Él hizo conforme a lo que él creía que debería de ser y no conforme a lo que Dios había demandado, a lo que Dios había hablado, a lo que Dios había dicho que quería, hermano, que le trajeran como sacrificio. Y esto le pasó a Saúl. Por eso es que Saúl, hermano, fue sacado del reino. En otras palabras, hay muchos que no les importa lo que los Samueles le están transmitiendo de parte del Señor. Y ese es el porqué de que espíritus inmundos estorben la vida de las personas. Yo creo que esto es muy fundamental. Por eso, hermano, yo creo que este fundamento es muy importante para que aprendamos a escuchar y actuar en la verdadera guianza del Señor. En la verdadera guianza que nos va a llevar a ser efectivos en la vida. Aparte, el tener abiertos los oídos espirituales nos va a dar la oportunidad de poner atención a lo que los Samueles nos quieren enseñar, nos quieren transmitir. Y eso va a ser, hermano, más edificante para la vida de aquel que está aprendiendo. Es decir, los verdaderos ministros encargados de transmitir lo que Dios les está comisionando para que así de esa manera puedan enseñarle al pueblo. Por ejemplo, miremos en el caso de Saúl. ¿Cuál era la misión? Y esto es para que entendamos, porque el Señor le había dado una misión a través de Samuel, pero Saúl hizo lo que él quiso. Mire, en 1 de Samuel 15, ahí cerquita, en el versículo 1 y 2 dice: Samuel dijo a Saúl: el Señor me envió a que te ungiera por rey sobre tu pueblo, sobre Israel. Ahora pues está atento a las palabras del Señor. Así dice el Señor de los ejércitos: yo castigaré a Amalek por lo que hizo a Israel cuando se puso contra él en el camino mientras subía a Egipto. Versículo 18 y 19. Y el Señor te envió en una misión y te dijo: ve y destruye por completo a los pecadores, los amalecitas, y lucha contra ellos hasta que sean exterminados. ¿Oyó? ¿Por qué pues no obedeciste a la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín e hiciste lo malo ante los ojos del Señor? En otras palabras, ¿por qué no pusiste atención a lo que te ordené yo de parte del Señor? ¿Por qué fuiste a hacer otra cosa que yo te estaba mandando que no hicieras? No porque habían vacas gordas, porque había un montón de cosas hermosas ahí para sacrificar, dijo Saúl, al Señor. Pero yo te dije que no, ninguna de esas cosas era agradable a Dios. Sí, pero yo pensé, sí, pero no es que tú pienses, es como te está diciendo el Señor que lo hagas. Ahora, ¿sabe cuál fue el error más grande que cometió Saúl? Ahí lo dice el versículo 24. Mire, entonces Saúl dijo a Samuel: he pecado, en verdad he quebrantado el mandamiento del Señor y tus palabras, porque temí al pueblo y escuché su voz. Oyó, hermano. A Saúl no solo no le importó la voz de Dios, sino también la voz de su guía. No le importó por escuchar al pueblo. O sea, y eso es tremendo, hermano, porque a veces es impresionante, y eso ha traído mucha destrucción a veces dentro de la vida de alguien que ha sido llamado genuinamente. A veces es muy difícil porque no con todo el pueblo uno logra la consolidación en todo el sentido de la palabra. Es decir, no a todos se les puede agradar de la misma forma, porque uno dice una cosa, el otro dice otra cosa. Y en este caso ministerial uno debe de escuchar al Señor. Uno debe de tomar las decisiones conforme a lo que el Dios del cielo que lo ha llamado. Es decir, lógicamente debe ser coherente. No significa que uno no reciba a veces buenas
¿cómo le dice? Buenas informaciones. A veces, como dice la Biblia, cuando reunís hermanos, hay un salmo, hay revelación, hay esto. No estoy hablando de eso, sino que a veces uno cuando tiene que tomar decisiones totales dentro de la vida de Dios, el ministro lleva la responsabilidad grande en Dios, porque si no puede caer en la misma maldición que cayó Saúl. Por escuchar al pueblo, entonces fracasó. Por escuchar, hermano, al pueblo, no, pues ¿cómo vas a hacer esto? Esto ¿sabe cómo es? Esto es como cuando un hombre iba montado en una burriquita, ¿verdad? Y el pueblo decía, pero qué bárbaro, ¿cómo no se monta en la burriquita? Qué tonto, ¿por qué no se monta en la burriquita? Entonces él oyó, dijo, es cierto, me voy a montar. Entonces se montó en la burriquita. Y de repente encuentra otro grupo del pueblo allá y le dice, ala, pero qué bárbaro, como pobre burriquita, cómo se está montando en la burriquita, la va a matar. Y él oyó, bueno, me voy a bajar. Y después otra vez, este tonto no se monta en la burriquita y así. O sea, esto quiere decir que nunca se va a poder complacer. Por lo tanto, uno debe de complacer la voz de Dios, a pesar de lo que le pueda suceder. Porque a la final el que va a tener cuidado de la obra y de su ministro va a ser Dios. ¿Sí me entiende lo que le quiero decir? Entonces, muchos discípulos necesitan restaurar los oídos espirituales para no caer en la desobediencia. Eso es lo que se necesita. Por eso, hermano, el Señor le advierte a las iglesias del final, y esto es tremendo, en Apocalipsis 2 y 3, y les dice, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Note que en el último tiempo va a ser, en este tiempo, mejor dicho, vamos a tener que tener agudizados nuestros oídos, porque vamos a oír voces por todos lados, por el internet, por la radio, y hermano, y hoy está más plagado de hechiceros, de brujos, de orureros, pero terriblemente. Y recuerde que la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. La fe viene por el oír, es decir, ¿qué está escuchando usted? Todo lo que está escuchando en el día, eso va a repercutir en su vida. Si escucha la palabra del Señor, le va a repercutir aún más en su vida. Pero esto es tremendo lo que le estoy diciendo. Entonces, el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, esto quiere decir que en este tiempo es cuando más debemos de estar atentos a desarrollar este fundamento en nuestra vida. Lo bueno es que el que oye en el Espíritu puede entender la voz, puede reconocer la voz y obedecerla. Recuerde que hay 3 clases de voces principales. Está la voz de Dios, está la voz del diablo y está la voz de nuestra alma. Y a veces cuando oímos la voz del alma también podemos entrar en problemas con Dios. Porque a veces pensamos que es Dios el que está hablando y es a veces nuestra alma, de nuestros sentimientos. Entonces, eso es muy importante entenderlo, y eso le pasaba al apóstol Juan. El apóstol Juan tenía agudizado su oído, hermano, cuando estaba escribiendo el Apocalipsis. A él le decían, ven acá. Y dice que él entendía y miraba. Y todo lo que escribía, todo lo escribía de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le dictaba. Y eso era tremendo. Lo impresionante es que Juan tenía bien agudizados los oídos espirituales, porque cuando le decían, eso no lo escribas, no lo escribía. Me recuerda cuando estaba escribiendo el otro Apocalipsis, un Apocalipsis en un libro, ¿verdad? Que es otro Apocalipsis dentro del Apocalipsis. Y dice así el versículo 4 del capítulo 10. Si usted lo examina bien, es como un Apocalipsis dentro de otro. Decía así: después que los 7 truenos hablaron, iba yo a escribir, cuando oí una voz del cielo que decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas, porque eso es para otra clase futura de gente.
Como le dijeron a Daniel, ¿verdad? Sella, pero quien iba a abrir lo de Daniel era el Apocalipsis. Pero note que este fundamento de oír y actuar es importante. ¿Por qué? Porque el intelecto y la obediencia operan en función de lo que oímos. Por eso, hermano, la fe viene por el oír. Entre más usted oye, ay, hermano, es más tremendo, más uno se ensancha. Se siente que se ensancha y uno es como que, eso es tremendo, hermano. Y sabe de que una de las cosas que se ha perdido, y eso es lo que vamos a orar después durante este día, mientras pasa el tiempo, en esta vigilia, que vamos a hacer también, vamos a orar por eso. El Señor me estaba hablando acerca de eso, de la fe. Y yo quiero orar después, quiero darle unos minutos nada más acerca de eso, porque es una de las cosas que se ha perdido y se está perdiendo en el tiempo. Claro, la fe sabemos que no es de este mundo, sabemos que no pertenece al sistema, sino que pertenece a Dios. Y el hombre, entre más se aleja de Dios, más se aparta de Dios, menos tiene discipulado de Dios. Lógicamente la fe es como que va apagándose. Y el enemigo se aprovecha de que nos alejemos más de ella, porque el que se apropia de ella es la que va a poder vivir en el tiempo del final. El justo por la fe vivirá. Bueno, pero ese será otro tema. Entonces, si nosotros no tenemos restauración, este fundamento, o sea, en este fundamento podemos perder muchas bendiciones. ¿Por qué le digo esto? Porque mire lo que dice Lucas con respecto a esto. Lucas 8:18. Quiero que lo lea conmigo o véanlo ahí en la pantalla. Dice así: por tanto, tened cuidado de cómo oís, porque el que tiene más le será dado, y al que no tiene aún lo que cree que tiene, se le quitará. ¿Oyó? El recibir, mire, el recibir como el perder depende de cómo oímos. ¿Oyó eso? El recibir y el perder depende de cómo oímos. Entonces muchas veces al no poner atención, el no estar atentos a lo que el Señor está hablando y diciendo, nos puede acarrear un sinfín de pérdidas. Ahí está, mire bien claro. Por tanto, tened cuidado de cómo oís. O sea, a veces si no entendemos algo y vamos, hermano, a hacer lo que no entendemos, nos atropellamos. Entonces el recibir como el perder depende de cómo oír, o sea, de cómo oímos. Lo triste es que a veces perdemos bendiciones porque nos gusta ser tardos para oír. Esa es otra cosa. Mire, unos son tardos para oír, es decir, oyen después, cuando ya les vino la catacombe. Es decir, no le ponen la debida atención al mensaje de Dios, el que les dio. Por eso dice, y esto hay que ponerle base, en Hebreos 5, mire, capítulo 5, versículo 11 al 12, dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya deberías de ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales, de los oráculos de Dios, y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Oyó? Esto quiere decir que muchos le han restado bendición a su camino por ser muy dejados, por ser tardos para oír el mensaje de Dios. ¿Oyó eso? Y esa ha sido la razón del por qué han tenido pérdidas, o mejor dicho, hemos tenido pérdidas en la vida. Lo tremendo es que dice, debiendo ser ya maestros.
Esto quiere decir que este tipo de creyentes se convirtieron en ser tardos para actuar. O sea, como que se volvieron ociosos espirituales. Eso es lo que está diciendo ahí. Ya deberías de haber sido maestro, dice, pero como te hiciste tardo para oír, todavía sigues atrasado. Lo triste es que eso lo hace retroceder a uno en el camino del Señor. También Isaías decía, cuando el Señor le restauró sus oídos, mire cómo decía, porque fíjense que hasta eso debemos de orar, que el Señor restaure nuestros oídos espirituales. Mire cómo decía Isaías con respecto a esto. Isaías 50, versículo 4 al 5. El Señor Dios dice, me ha dado lengua de discípulo. Note, hay que tener lengua de discípulo también. ¿Para qué? Para que yo sepa sostener con una palabra al fatigado. Mañana tras mañana me despierta. Oiga, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. O sea que los discípulos tienen un oído diferente que el resto. Lógicamente, si usted se convierte en un discípulo, porque un discípulo es aquel que está comprometido realmente con la obra de Dios, ese hermano va a ser restaurado de seguro. Pero note usted, el Señor Dios me ha abierto el oído, versículo 5, y no fui desobediente ni me volví atrás. ¿Oyó eso? Quiere decir que hay una parte espiritual de nuestros oídos que debe de ser abierta para poder oír. Porque suele suceder como Israel, por ejemplo. Dice que el Señor les envió un espíritu de estupor para que viendo no miraran y oyendo no oyeran. Quiere decir que hay gente que aunque uno le esté enseñando, diciendo, no recepta. ¿Oyó eso usted? ¿Por qué? Porque no está restaurado su oído espiritual. Quiere decir que cuando uno tiene restaurados los oídos espirituales, puede entender la voz del Espíritu, cuando el Espíritu está hablando a través de su palabra. Entonces, cuando el oído se agudiza espiritualmente, uno actúa por fe sin echarse para atrás. Por eso también el Espíritu Santo, con respecto a este tema, aconseja en el libro de Eclesiastés 5:1 y dice así. Oiga esto: guarda tus pasos cuando vas a la casa de Dios y acércate a escuchar en vez de ofrecer el sacrificio de los necios, porque estos no saben que hacen el mal. ¿Oyó? El Señor nos exhorta a que nos acerquemos para oír en la casa de Él. En este caso, la congregación. Quiere decir que es muy fundamental y clave el oír. Porque la fe viene por el oír. Por eso es que nosotros enviamos a los niños para arriba, hermano, para que no hayan niños. Porque a los niños les gusta jugar. Y pues son niños. Usted no le puede decir, deja de ser niño. Porque el niño quiere correr, quiere tocar, quiere hacer, quiere deshacer, quiere tirar, quiere todo. Porque es bueno, incluso fíjese que para cantar, para alabar, para recibir en la alabanza, la gente debe de escuchar bien. O sea, quiere decir, tiene que haber un buen sonido, la voz no tiene que estar distorsionada para que Dios pueda obrar, porque la fe viene por el oír. Entonces, hasta el que está allí en sonido, tiene que estar atento a que la gente escuche bien las voces. Y también, hermanos, los que cantan tienen que cantar, que se oiga la voz. Quizás no tenga una buena voz, pero por lo menos que entiendan qué es lo que está hablando. Y que usted pueda también, hermano, entrar en el ritmo, ¿verdad? En el tiempo.
Sí, una de las cosas que yo aprendí de un maestro de música que nos enseñaba eso a nosotros, a los obreros que íbamos, porque antes los obreros íbamos a predicar y a cantar cuando hacíamos las iglesias, aunque no sabíamos cantar ni nada de eso, pero una cosa sí aprendí yo. Aprendí a esperar el tiempo en la música. Me dijo este maestro, mira, justo el que hizo Remolineando, porque Remolineando es de Misión Evangélica del IN de los Guatemala. Ese nos enseñaba a nosotros. Y él me decía, mira, nos sentó, mira, tú tienes que aprender a escuchar, a oír. Eso te va a ayudar para que entres cabal en el tiempo. Si no entras ahí, olvídate. Vas a ser un desastre, aunque no sepas tampoco ni cantar ni que tengas una buena voz, pero por lo menos que entres en el tiempo. Y dije, de verdad, por eso es que uno tiene que estar bien atento a los que están cantando, a los que saben, para que de esa manera uno pueda también ser de bendición, para que el pueblo también sea bendecido. Entonces, muy importante. Mire qué interesante es escuchar, el oír, porque es un fundamento a la luz de la Biblia. Entonces, también Santiago, por ejemplo, 1:19 dice, hermanos, que cada uno de vosotros sea pronto para oír. ¿Oyó eso? Lo sorprendente es que hay gente que solo en medio de la opresión, y oiga esto por favor, solo en medio de la opresión abren sus oídos para actuar. Leamos lo que es tremendo, y eso, mire, hasta en eso hay misericordia de Dios. Job capítulo 36 lo dice. Quiero que vaya conmigo. Job 36:15. Mire cómo dice. Él libra al afligido en medio de su aflicción y abre su oído en tiempo de opresión. Oiga eso, por favor. ¿Oyó? Esto quiere decir que no debemos de esperar que venga la opresión para que Dios abra nuestros oídos espirituales y entendamos su voz y entendamos su mensaje, entendamos su reprensión. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que hay personas, hermano, que solamente abren su oído ante el Señor cuando está la opresión. Ahí sí quieren obedecer. Es como aquellos inconversos, hermanos, que solo buscan a Dios cuando se les está muriendo su tío, su abuelo, su mamá o su papá, o tiene un gran problema. Ahí van y reparten velas por todos lados. A Dios se le busca todo el tiempo. Por eso ha llegado el tiempo de oír y actuar, porque trae grandes beneficios a la vida del creyente. Lo bueno es que si tenemos una actitud de entrega y deseos de que Él nos instruya, la Biblia dice también aquí mismo en Job 36, versículo 10 y 11 dice, Él abre sus oídos para la instrucción y ordena que se vuelvan del mal. Oiga, si escuchan y le sirven, aquí me llamó la atención esto cuando lo leía. Se lo voy a repetir porque me gusta. Si escuchan y le sirven, acabarán sus días en prosperidad y sus años, oiga, en delicias. ¿Oyó eso, hermano? Esto es tremendo. Esto es tremendo porque en este fundamento hay promesa de bendición y un futuro lleno de delicias. Delicias nos habla de tener placer de espíritu, es decir, Dios va a producir placer intenso al final de nuestros días. ¿Oyó eso? Si sabemos escuchar. Ahora, si miramos este fundamento de otro ángulo, aplicándolo al evangelio, podemos decir que si queremos que nuestras familias, vecinos y amigos nos oigan, debemos de actuar. ¿Por qué le digo esto? Porque la Biblia dice que ¿cómo oirán de los fundamentos de Dios si no hay quien les predique? ¿O cómo se salvarán si nadie les habla? Claro que es así.
Entonces, este es un buen día para que le digamos al Señor que nos restaure los oídos espirituales para que así podamos actuar. Yo quiero actuar conforme a lo que oigo de parte de Dios. Bueno, termino con un versículo de parte del Señor para todos aquellos que somos discípulos. Termino con esta disertación en Mateo capítulo 7, que es lo mismo que dice allá, que dije en Lucas, pero aquí hay algo que varía, pero que es tremendo porque dice así. Capítulo 7 de Mateo, versículo 24. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías, usted ya las ha oído, y las pone en práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca, sobre Cristo. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Y todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica, oiga, será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y cayó la lluvia, vinieron torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, y cayó, y grande fue su destrucción. ¿Oyó eso? Esto quiere decir que debemos de tener, hermano, en cuenta esto. ¿Por qué? Porque este es un llamado de parte del Señor para poner en práctica este fundamento. Lo bello es que el oír y el actuar nos convierte en hombres sabios y seguros. ¿Por qué? Porque vamos a edificar sobre la roca. Y eso es lo que quiere el Señor, que seamos prontos para oír. Y eso es muy fundamental. Por eso es que debemos de orar en este día y pedirle a Dios que nos ayude y que a través del Espíritu Santo restaure nuestros oídos. Creo que todos lo necesitamos. Todos necesitamos que nuestros oídos sean restaurados para oír la verdadera voz de Dios, para que de esa manera no perdamos bendiciones en nuestra vida. Yo creo firmemente que muchos de los que estamos aquí somos conscientes de que muchas veces al no haber escuchado la voz en su momento, hemos perdido grandes delicias de parte del Señor. Pero como Dios es un Dios de misericordia, de amor, podemos, hermano, decirle: Señor, mira, la verdad que sí, perdóname, pero quiero que me restaure los oídos. Vamos a orar delante del Señor. Póngase de pie, permítame hacer una oración. Y vamos a orar delante del Señor para que Él se glorifique. Y aquellos que nos están oyendo, aquellos que nos están viendo también ahí, en el nombre de Jesús, usted que está ahí, reciba. Si usted no ha aprendido a escuchar bien, a oír bien el mensaje de Dios, es bueno que lo haga. Usted que me está viendo por YouTube también, quizás no tiene a Cristo y quizás siempre ha sido un rechazo, siempre ha habido un rechazo para el Señor, o un rechazo para la palabra de Dios, un rechazo para la predicación. Pero déjeme decirle que si usted escucha atentamente lo que predicamos, miles de predicadores que estamos en este evangelio verdadero, de seguro Dios se ha de glorificar. Escuche bien y va a ver cómo la fe va a engrandecerse en la vida de usted. Usted quiere recibir a Cristo, recíbalo y empiece a escuchar. No sea rebelde a la voz de Dios, porque la voz de Dios se hace saber a través de sus ministros que Él tiene trabajando en la tierra. Y esa es la bendición que tiene todo ser humano. Si usted realmente quiere hacerlo, mire, la primera entrada es recibir a Cristo. Recíbalo ahí y el Señor se ha de glorificar. Yo voy a orar por usted. Dígale: Señor Jesús, yo vengo delante de tu presencia, te recibo como mi único y personal Salvador. Entra a mi corazón y hazme una nueva criatura. En el nombre de Jesús pido perdón por mis pecados y acepto el sacrificio que tú hiciste en la cruz del Calvario. Si usted ya lo hizo de esa manera, téngalo por seguro que aquí empieza una nueva etapa para usted y sus oídos van a empezar a ser restaurados. Va a empezar a entender la Biblia como nosotros cuando no teníamos a Cristo. Lo empezamos a entender cuando empezamos una nueva etapa, una nueva vida. Y esa es la bendición. Vamos a orar y después oro por los que están acá. Padre, en el nombre de Jesús,
Bendice en gran manera, Padre, aquel que ha recibido a Cristo. Por la fe ya, oh Dios del cielo, determinamos que va a ser así. Y tú te has de glorificar, Señor. En el nombre de Jesús, bendice estas vidas. Y que de esa manera, Padre, puedan empezar una nueva etapa de vida para que tu nombre sea glorificado, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos desde acá. Y te pedimos que tú les ayudes, amado Espíritu Santo, a crecer. Y así de esa manera a enseñarles para que puedan seguir adelante en cualquier parte del mundo que se encuentren, Señor. Que visiten una iglesia en el nombre de Jesús. Si están por acá, pues aquí serán bienvenidos delante del Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén.